Le damos la palabra a la Defensoría Penal Pública. No sé si doña Verónica o don Leonardo tienen la palabra. Buenos días. Aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión y también aquí a mi colega del Ministerio Público, Ignacio. Señalar en primer término, en relación con este proyecto, que bueno, son más bien dos grupos de proyectos de ley, ¿no es cierto?, en el ámbito de las facultades autónomas, como decía Ignacio, en el artículo 83, y por otro lado, el plazo de la flagrancia ficta, que es específicamente lo que se está discutiendo. Respecto de las facultades autónomas, señalar en primer término que me llama la atención que el Ministerio Público en este sentido celebre, digamos, tan entusiastamente una facultad, una disminución de sus facultades. De lo que estamos hablando aquí es que el Ministerio Público de alguna manera está dando a entender que el control o el mandato que tiene constitucional de dirigir la investigación penal pareciera ser que no le resulta cómodo o confortable, cuestión que es llamativa, ¿no? Debiese ser el Ministerio Público el que debiera estar defendiendo que se mantuviera su facultad de controlar y dirigir la investigación. Eso como primera cosa. En segundo término, entiende esta parte que la flagrancia, en este caso la indicación del Ejecutivo, en particular en relación con la coordinación o la facultad que se le otorga a las policías de coordinarse con entidades públicas y privadas, tiene algunas problemáticas técnicas que pueden resultar complejas en la práctica, Presidenta. Primero, entendemos que esto es inconstitucional porque, como ya se ha dicho, ¿no es cierto?, es el Ministerio Público el único que puede dirigir la investigación. Por tanto, la policía en una situación de flagrancia que pueda, por ejemplo, como dice aquí, coordinarse o dar instrucciones a una institución pública o privada que no define cuáles son, entendemos como Defensoría que en los términos que está planteado tan amplio podría generar algún debate de constitucionalidad. Habría que a lo menos definir qué entendemos por entidades públicas o privadas en este contexto. Cualquier institución pública, estamos pensando en personas particulares, estamos en instituciones. ¿En qué estamos pensando cuando hablamos de entidades públicas o privadas en el contexto de la detención? Porque es para eso que se hace la indicación. Por otra parte, cuando se dice, ¿no es cierto?, en la indicación que es para solicitar colaboración a todo aquello que fuere útil a la detención, también está en términos tan generales, ¿no?, que entendemos que está facultando a la policía para pedir información, para cualquier actividad, sin delimitarla, sin definirla. Entonces sería necesario, entendemos también, mínima, a lo menos, que se definiera qué entendemos por diligencia útil a la detención. Pero ya en términos más generales, y esto ya tiene que ver más bien con una cuestión más de política criminal, cuando se dice que esta indicación tiene por finalidad mejorar la persecución penal, la verdad es que con toda la normativa que existe en el artículo 83, que regula ampliamente cuáles son las facultades autónomas, no se observa de qué manera va a contribuir esta indicación en particular a mejorar la persecución. Nos parece que es innecesario en la práctica. Por otro lado, respecto a la flagrancia ficta, que lo que hace el texto aprobado es ampliar a 24 horas, ¿no es cierto?, en los casos de la detención por la policía y 12 los particulares. Señalar en primer término que estamos en una situación en que la detención por particulares es en la práctica imposible cuando estamos en las letras D, E y F. Yo, además de haber sido defensora, fui jueza por mucho tiempo, jueza de garantía, y la verdad es que este es un problema que no existe en la realidad, en la práctica. Nunca me tocó ver una discusión de necesidad de ampliar el plazo de las 12 a las 24 horas porque la policía no alcanzara a realizar alguna diligencia para detener en flagrancia en este periodo. Y esto es súper lógico, porque las situaciones de flagrancia del artículo 130, desde la A hasta la F,
lo que están haciendo es de alguna manera describir una situación de hecho. La letra A es la flagrancia propiamente tal, ostensibilidad e inmediatez, el delito se está cometiendo, luego se acaba de cometer, luego la víctima se indica al autor, y así, se va alejando en el tiempo del momento de la detención, ¿no? En las letras D, E y F, si nosotros miramos el texto, es incompatible con la detención por particulares. La letra D habla de situaciones en las que la persona tenga efectos del delito como armas. Podemos imaginar a un particular deteniendo a otra persona porque tiene un arma que es objeto del delito. Por ejemplo, es compleja esa situación. En la realidad no se da por la naturaleza misma de las cosas. En el caso de la letra E, cuando se presta auxilio a la víctima, ¿quién es el órgano llamado a prestar auxilio a la víctima por ley y constitución? La policía, no los particulares. En la letra F incluso se menciona, ¿no? Cuando a partir de videos obtenidos por la policía, lo dice la letra F, se observa allí a las personas que pudieron haber sido autores o cómplices del delito. Es obvio que esto requiere una actividad investigativa y por lo tanto los particulares no pueden practicar esta detención por una cuestión de hecho, ¿no? Entonces, ni siquiera, y esto tengo que decirlo honestamente, ¿no? Nos debemos a lo menos una honestidad intelectual cuando hablamos de estos temas, y es que la norma efectivamente no distinguía en la norma original entre detención por policía y por particulares en las letras D, E y F del artículo 130. Pero la realidad de las cosas es que esto no puede ocurrir en la práctica. Por eso es innecesario ampliar el plazo distinguiendo entre particulares y policía. Y el problema de poner esto en la norma es que da a entender que los particulares pueden detener en estas tres situaciones que, además de ser imposibles, si se pudiese, genera una situación muy delicada desde el punto de vista de las facultades de la policía y de las personas deteniendo, personas con armas, las personas particulares deteniendo para proteger a la víctima, las personas deteniendo producto de que vieron un video que obtuvo la policía. Es una situación muy compleja, ¿bien? Pero además, y aquí ya en términos generales, aunque esto fuese realizado por la policía en los tres casos de las letras D, E y F, lo cierto es que no es necesaria la ampliación de las 12 a las 24 horas. Como he dicho, en mis más de 20 años de carrera, ni como defensora, ni como abogado querellante alguna vez, ni como jueza, me tocó ver que se declarara o se alegara siquiera la ilegalidad de una detención porque se transcurrió más de las 12 horas de la flagrancia ficta. Y esto es porque en la realidad de las cosas, si pasaran esas 12 horas, además la ley tiene un remedio que es la orden de detención verbal. La orden de detención verbal del artículo 9 del Código Procesal Penal no dificulta en nada la eficacia de la detención. Si ha transcurrido 12 horas y media desde el hecho, en una situación de flagrancia ficta, es tan simple como que la policía puede contactarse por teléfono con el fiscal de turno llamar por teléfono al juez de garantía e inmediatamente se tiene la orden.